Bueno, este es un último momento realmente catastrófico, preocupante. Vamos a estar conversándolo con especialistas esta noche. Ideal también tener a un médico, psiquiatra como el doctor José Abadi, analistas internacionales. Pero ustedes están viendo un hongo nuclear y están viendo al Kremlin. Y la noticia de último momento es que Rusia no le esquivó lo nuclear. Y hace unas 3 horas avisa a Occidente, avisa al mundo, le avisa a Estados Unidos, le avisa a Europa, les avisa a todos que en caso de estar ante una amenaza existencial, lo anunció no el kiosquero del Kremlin, lo anunció el portavoz del Kremlin, Peskov, que en caso de estar ante una amenaza existencial van a usar armas atómicas. Siendo las 10 de la noche y 1 minuto, hay que contar esto como título trascendente. Yo sé que hay muchísimas cosas que pasan además de la guerra, pero esto es la noticia que impacta en este momento las principales tapas de los diarios del mundo que están saliendo en minutos ya, porque ya estamos a las 5 de la mañana, un poquito antes, ¿no? Las 3 de la mañana, 2 de la mañana, empiezan a titular que el Kremlin da o ve la posibilidad, en caso de una amenaza existencial, de la utilización de armas nucleares. La pregunta que nos hacemos es, ¿qué es amenaza existencial? ¿A qué le llamamos amenaza existencial? ¿Cuál es un término tan abstracto? Porque ustedes van a decir, no es concreto, es abstracto. ¿Qué es? ¿Qué toma Rusia por amenaza existencial? ¿Una base más de la OTAN? ¿Movimientos militares? ¿Qué? Esta es la bomba atómica que aparece ahí atrás y que nos preocupa y nos asusta. Gran programa esta noche. Vamos además a lo que hay que saber del día de hoy. El alto el fuego depende de un referéndum entre los ucranianos. El presidente Zelensky dijo, yo entrego no ser parte de la OTAN. Eso está aceptado, lo aceptaría. Pero no lo puedo definir yo. Es algo históricamente tan difícil que lo va a definir el pueblo ucraniano e iría a referéndum. Más noticias. ¿Recuerdan el shopping bombardeado? 8 muertos hace unas horas. Bueno, el Kremlin informó que tiene fotos que en ese shopping los ucranianos guardaban arsenal militar. Ucrania, dice el portavoz ruso, utiliza emplazamientos civiles para guardar arsenales. Y quieren mostrar imágenes que hasta ahora no han aparecido, diciendo que los objetivos civiles o varios objetivos civiles que ellos atacan son porque los ucranianos guardan allí armamento. Otra noticia que impacta y va ligado a un hundimiento de un carguero. Hace 15 días se hundió un carguero mar adentro, cerca de las costas de Odessa. Bueno, aparentemente no, hay minas marítimas flotando mar adentro. Esto es en las cercanías de la costa del Mar Negro, cercana a la ciudad de Odessa. Las minas, por una tormenta que se desató, están yendo para el lado de Bulgaria. Las minas podrían llegar a las aguas territoriales de Bulgaria en unos 10 días, según el viento. Y esto podría traer problemas a los barcos mercantes que pasan por la zona marítima de Bulgaria. Incluso tuvo que salir el portavoz militar de Bulgaria a decir que todos aquellos que se bañen en las costas búlgaras no deberían correr problemas por estas minas marítimas. Pero miren lo que lleva la guerra. Minas marítimas flotando en el Mar Negro. Más detalles de esta guerra del día de hoy, temas del día. Ucrania sostiene que los rusos tienen combustible, alimentos y municiones para aguantar 3 días más. Hoy estamos a martes, miércoles, jueves, viernes. Se terminaría todo lo que tienen los rusos según los ucranianos. Aparece un término atroz, además de lo atómico. Y el término es armas químicas. ¿Por qué les cuento esto? Porque Biden, no lo dijo cualquiera, el presidente de los Estados Unidos, dijo que está convencido de que Rusia podría usar armas químicas. Para algunos ya las ha utilizado, pero bueno, Biden dice que podría utilizarlas. ¿Y por qué yo le agrego el término atroz? Recordemos que en la Primera Guerra Mundial las armas químicas dejaron decenas de mutilados y decenas de muertes. Pero además las armas químicas fueron el pretexto para la invasión de Irak y una de las guerras
en el Golfo con Saddam Hussein a la cabeza. Estamos hablando de armas químicas. Y además Biden viaja a Polonia a encontrarse con Duda, el presidente polaco, en unas horas. Amenaza con la utilización de armas químicas por parte de Rusia y va a la frontera. Rusia dice que con amenaza existencial podría usar armas atómicas. Miren todo lo que se va formando en una guerra que no termina más. Dos cosas más. Se empieza a pensar en el bloqueo total de Rusia. Incluso alguien en el Parlamento Europeo deslizó la idea de no dejar salir más un solo barco de un puerto europeo con bandera rusa. Dejarlo sin nada, no mandarles petróleo, etcétera, etcétera, etcétera. En Kharkov, postales de la Segunda Guerra Mundial, solo queda un supermercado abierto. Hay muchísima gente con hambre, no encuentran alimentos y este es otro tema del que vamos a estar hablando. Y finalmente, quiero contarles, este es un detalle anecdótico, pero a la vez que marca lo que les está pasando a los oligarcas rusos. En Marbella, ¿se acuerdan? Vivía el pájaro Canigia en Marbella, la zona de los ricos en España. Aparecieron varios oligarcas rusos a vender relojes de oro y piedras preciosas. Se fueron a empeñar lo que tienen porque no pueden usar sus tarjetas y mover su dinero. Creo que el título de la noche y de lo que vamos a estar hablando es esto: armas nucleares y todo lo que da la guerra. En el piso con nosotros, además del doctor Agosino, el doctor Fernando Petrelas, diplomático, fue vicecanciller de la Nación y embajador ante las Naciones Unidas durante el gobierno de Carlos Saúl Menem. A su izquierda está Andrei Servin-Pont, tiene familia rusa, el padre, tu papá es ruso, ¿no? Familia rusa del lado del padre, sí. Tu papá es ruso. Es analista internacional. Está Juan Bataleme, que es profesor de Relaciones Internacionales en UBA, es especialista en política internacional, pero además entiende mucho de armamento y voy a abrir con él con el tema de las armas nucleares. Y un amigo y un prestigioso invitado, un lujo tener al doctor José Abadi para hablar de todo lo que rodea también. Ya arranco con vos en un minuto, José, porque hay muchas explicaciones que tal vez vengan desde el psicoanálisis y la psiquiatría. Gracias por estar, maestro y querido amigo. Por favor, Alejandro. Gracias, hermano. Un gusto. Bueno, doctor Agosino, profesor Agosino, ¿es una locura pensar en una escalada nuclear? Y ahora sigo con Bataleme y a qué le llamamos armas nucleares. Y dame de nuevo el graf con la declaración del Kremlin. ¿Te sorprende esto? No, no me sorprende, pero yo lo leo al revés. Lo que está diciendo es: no voy a usar las armas nucleares al menos que haya una amenaza sustancial. No, existencial. Existencial. Bueno, existencial. ¿Y qué es amenaza existencial? Para mí, la intervención de la OTAN. Esa es la auténtica amenaza. Pero, perdón. La OTAN está a 200 metros de la guerra. Biden está yendo a Polonia, país de la OTAN. El portavoz, cadena CNN del Kremlin, se niega a descartar el uso de armas nucleares. O sea, Agosino, no estamos hablando de cosas pequeñas y nimias. Cualquier muerte ya es una tragedia. Pero, o sea, que vos decís que si entra la OTAN podría haber ataque nuclear. Yo lo interpreto así. Yo lo interpreto, no ahora, desde hace tiempo. Creo que cuando Putin dice, está diciendo, bueno, está trazando, como se dice, una línea en el suelo y dice, si ustedes cruzan para acá, en este caso yo me reservo la posibilidad de utilizar armas nucleares. Y creo que realmente es así, porque no tiene medios materiales para contrarrestar una invasión de fuerzas de la OTAN por medios convencionales. En esa situación a Rusia no le va a quedar más alternativa que recurrir al empleo, que escalar e ir al empleo de armas nucleares. Un segundo. Doctor Bataleme, pregunto, ¿qué es arma nuclear? Cuéntele a la audiencia qué es arma nuclear, porque estamos hablando de imágenes que uno tiene de misiles balísticos intercontinentales que arrasan ciudades. Es básicamente una invención de 1945 que genera un efecto de explosión que es
1000 millones de veces está claro, más que perfecto, pero el me TNT. pregunto, en esta guerra, ¿qué podría ser utilización nuclear por parte de Rusia? Primero lo que podríamos pensar es un empleo táctico básico de un arma nuclear. En el campo de batalla implicaría tratar de detener el avance de una fuerza convencional. ¿Qué es lo importante acá? El portavoz ruso lo que hace es reafirmar lo que está escrito en la doctrina rusa del año 2010, donde dan cuenta de la superioridad convencional de la OTAN y dicen, si la OTAN me agrede propiamente dicho, la primera respuesta que tengo para contener una agresión de la OTAN convencional es el empleo del arma táctica. Repítalo, está escrito en los estatutos rusos. Exactamente, está escrito en la Estrategia de Defensa de Rusia en el año 2010, cuando reconocen de por sí la superioridad tecnológica convencional de la OTAN. Esto a la luz de la guerra de Irak principalmente, pero también en el hecho de que necesitaban un argumento muy sólido para poder iniciar todo lo que fue la modernización de sus fuerzas terrestres, y también viene a colación de que en el año 2003 la administración de los Estados Unidos abandona lo que se llama el escudo de antimisiles, ¿no? Bueno, ese es el título que nos daba Talemé. Doctor Abadi, arranco con usted o con vos, sos amigo, ya sigo con Petrella, ya sigo con Andrei. Bueno, ya se comprobó, el ser humano es capaz de usar armas de destrucción masiva y nucleares contra objetivos civiles. Nagasaki y Hiroshima. Ahora, ¿cómo lo analizás vos desde el psicoanálisis y desde otra mirada? Bueno, desde algún lugar es importante, ¿no?, que recordemos que más allá de las explicaciones geopolíticas que deben ser suficientemente pertinentes, de las variables teóricas que pueden hacer a la comprensión de esta situación, hay algo que no deja de sorprendernos, espero que nunca deje de sorprendernos y dejarnos no solamente desconcertados e impotentes, sino también indignados, que es cuando el hombre fracasa, cuando la humanidad fracasa. Cuando la guerra tiene lugar, cuando el diálogo queda sustituido por las balas, cuando no se puede debatir, cuando no se puede tener adversarios, sino que se puede sentir odio y el registro de la vida del otro no importa, la humanidad fracasa. La humanidad fracasa. Lo humano que podemos tener, es decir, hay un crecimiento, una maduración, algo de lo que queremos decirnos civilizados, y uno ve esto y se pregunta dónde está el registro del semejante, dónde está el respeto por la vida, dónde están los valores, dónde queda una moral, una ética, dónde está el sentimiento de culpa, dónde está el arrepentimiento. Entonces, cuando todo esto queda en jaque, lo que nos sucede es un sentimiento de enorme angustia, porque no sabemos cuál es el límite. Y cuando no sabemos cuál es el límite, de repente amenaza existencial puede ser traducido de distintos modos, pero tiene una amplitud, además de una abstracción, donde parece decir, si aquello que vos hacés compromete mi seguridad o mi ambición o mi proyecto, no tengo ningún problema en terminar con todo. Vos sabés, José, que hablábamos hace unos días que Putin es creíble en estas cosas. Claro. Que una de las notas que tiene es que es creíble, que dice que puede usar armas nucleares y podría usar armas nucleares. Ya voy, profe, quiero hablar con el doctor Petrella y luego con Andrei, tu mirada también, porque sos analista internacional, pero tenés sangre rusa. Contanos cómo vivís esto también en un minutito. Petrella, ¿qué piensa usted al respecto? Bueno, muchas gracias por invitarme, por favor, un grupo tan distinguido. Una cosa personal, un saludo a la patrona que mira este programa, que hoy es el cumpleaños y lo pasamos magnífico. Un beso muy grande. Muchas gracias. Bueno, yo creo que solamente lo que hemos hablado acá es extremadamente preocupante, porque básicamente desordena todo el sistema de control de armamentos nucleares en el mundo. Es decir, pone en jaque el Tratado de No Proliferación Nuclear, que prohíbe a los países... Espere, que eso es muy interesante. Este anuncio del Kremlin es una especie de juego de dominó en donde toda potencia nuclear ya entra en otro tipo de alerta. Bueno, yo lo que estoy diciendo es que países infractores, entre comillas, como India y Pakistán, como Corea del Norte, países que están en la incertidumbre como Israel, países como Irán, a quien hemos sancionado por un desarrollo nuclear que suponemos no pacífico, van a sentirse que este es un momento para replantearse sus propias perspectivas en el tema. Y yo creo que si esto sigue así, nosotros mismos con Brasil tenemos que discutir la actitud que tenemos que tener, probablemente de reforzar el sistema de contabilidad y control mutuo ante un mundo que se desordena. Repita eso, ¿cómo no entendí lo de Brasil? ¿Qué deberíamos hacer con Brasil? Argentina y Brasil en los años 90
después de la implosión de la Unión Soviética y dado que ambos teníamos desarrollos nucleares no demasiado transparentes, decidimos hacer una transparencia recíproca y crear un sistema de contabilidad y control mutuo. Doctor, usted era parte, ¿no?, de esas negociaciones. Esas negociaciones se llevaron a cabo en Buenos Aires con la ayuda de expertos suecos, el profesor Hans Blix, un gran experto en materia de desarme, el profesor Ekeus, otro especialista sueco, y con ellos conseguimos la respetabilidad, entre comillas, para que la Unión... ¿Nos puede contar un poquito más esa parte que es historia pura y usted lo vivió, fue parte de esa historia? ¿Cómo es un encuentro para hablar de manu pulite, manos limpias con respecto a armamento y no proliferación nuclear? ¿Cómo es? ¿Se da dónde? ¿Se da en una oficina? ¿Se da en un hotel? ¿Cómo fue? No es tan dramático, es una cuestión de un escritorio, papeles y personas que confían y que hablan cara a cara, no a través de artefactos que son hoy en día muy penetrables por cualquier servicio de inteligencia. La Argentina blanqueó su programa nuclear a principios de los años 90 con el objetivo de poder empezar a vender reactores nucleares al exterior, y vendimos a Perú, vendimos a Australia, vendimos a Argelia, y hoy en día la industria nuclear argentina es una industria prestigiosa, transparente, que tiene cooperación de los Estados Unidos, de la Agencia Europea, y para eso sirvió. Ahora, ¿y los brasileños estaban desarrollando? Nuestros hermanos brasileños presumían que nosotros estábamos más adelantados que ellos, esto no es un secreto, y nosotros consideramos que era conveniente hablar con Brasil para transparentar... ¿Y nosotros qué, perdón, Guzzi, qué presumíamos nosotros de los brasileros? No, es decir, la Argentina tenía un desarrollo nuclear que empezó en la época de Perón, primer gobierno de Perón, es decir, un desarrollo nuclear... Estábamos más adelantados que ellos. Yo no diría... Pregunto, cuando estaba usted cara a cara con su homónimo brasilero, porque ahí me abrió una linda puerta para hablar de lo humano, ¿no?, de las bilaterales o de las reuniones, y usted dijo mis hermanos brasileros, ¿hay humanidad en esa charla? ¿Vale cuenta el mirarse a los ojos y decir hasta acá llegamos y frenamos todo? Digo, en estas cuestiones, en la suyo de pronto en una reunión de Zelensky con Putin o en los enviados, ¿o es todo técnico y ahí no hay corazón y mirada? Mire, mi contraparte era Celso Amorim, tal vez uno de los diplomáticos brasileños más completos que yo he conocido. Si no hay confianza mutua, es decir, nada funciona realmente. Y la confianza mutua nace de que la otra parte conoce a uno desde que nació, prácticamente. Y yo lo conocí a él desde que ingresó a Itamaraty. Pero doctor, perdóneme, déjame hacer esta pregunta. Ale, si nosotros necesitamos transparentar, porque nosotros estamos más avanzados que ellos, es porque en algún momento ellos piensan que puede haber una hipótesis de conflicto con nosotros. Si no, ¿por qué tengo que transparentar? Bueno... Digamos, yo puedo transparentar o no, pero si ustedes hacen un acuerdo es porque en algún punto Brasil podía llegar a pensar que íbamos a ver una hipótesis de conflicto que uno no recuerda. No, desde el 85 había un proceso de digamos así, de mutua confianza, ¿sí? En todos los planos militares. Y en el plano nuclear, lógicamente, entraba dentro de esa cuestión. Y se empezaron a hacer intercambios de expertos argentinos y brasileros en temas militares. Pero una pregunta saliendo y vuelvo otra vez al tema de la guerra, quiero saber, doctor Petrella, y también, ¿teníamos capacidad, si hubiésemos querido enriquecer uranio para fines militares, podríamos haberlo hecho? Escúcheme, Alejandro, me haga decir cosas, a lo mejor Batalé me lo puede decir. La Argentina enriqueció uranio al nivel necesario para fabricar un artefacto nuclear no pacífico, que es una manera elegante de decir un poco de lo que habla el camarada Putin y su vocero. Es decir, pero Argentina fue de los países que se autolimitó. Pero teníamos capacidad para hacerlo. Que lo conteste Batalén. Argentina se autolimitó junto con Brasil, junto con Sudáfrica y junto con Ucrania. Somos los países que nos autolimitamos. Intentamos autolimitar a Corea del Norte y fuimos expulsados malamente del territorio. ¿Sabe, doctor, que me da en algún punto orgullo? Porque en un mundo tan enloquecido, esta cosa que usted fue parte de autolimitarnos, sabiendo que podíamos tener capacidad para producir o para enriquecer uranio con fines y podríamos haber tenido armas atómicas y eso te daba otro peso geopolítico,
ser del club de los atómicos y sin embargo no quisimos. Bueno, es decir, a principios de los 90 había un escenario que se llamaba el dividendo de la paz. Todos bailábamos contentos, se había acabado la Guerra Fría, había una agenda de desarrollo en Naciones Unidas y todo el mundo pensaba que los presupuestos militares iban a bajar y se iban a desenfatizar. Ahora está ocurriendo lo contrario porque usted ha dicho, creo que Alemania ha aprobado un presupuesto militar. Sí, Alemania aprobó un presupuesto para importantísimo. comprar 35 F-35 con capacidad de armamento nuclear. Ahora, ya voy, Andrei, tenemos mucho tiempo y ya arranco con vos. Vuelvo otra vez a Goscino. Vos estuviste, profe, en la época en donde el doctor Petrella negociaba estas cosas acá de freno, Batalé. y también Batalé me lo puede dar, pero vos estuviste en Rusia. ¿Cómo era en Moscú esa época? Ahora están todos armándose. ¿Cómo era ese 92, 93 en que vos habías llegado? ¿Cómo era esa Moscú? ¿Se desarmaba? ¿Qué hacía esa Moscú? ¿Qué hacía esa Rusia? Había una gran confusión. La verdad es que había una gran confusión. Había mucha fuga de equipos militares. De pronto te salía una comunicación de que en una base siberiana, qué sé yo, habían estallado, de pronto, vamos a suponer, 400 vagones de tren, se prendieron fuegos llenos de armamento y de munición y explotó todo y se quemó todo. ¿Y qué hacían con eso que no estaba más, pero y que eso estaba? iba para distintos lugares del tercer mundo, para los conflictos que se alimentaban Pero, perdón, en profesor, África y en pero no otros se lugares. vendían armas nucleares. No. No me hagas hablar. No, Opa. bueno, profe. Sí, No hay me que hagas contar. hablar. No me hagas hablar. A ver, pará. Hay una película que es El Señor de la Guerra. No me hagas hablar. Hay una cuestión concreta. Ellos ofrecieron a muchos lugares, a muchos países, armas nucleares. Ofrecieron. Pero que en secreto confidencial, no Y se sí, sabe. imagínate que las armas Y- nucleares no se pone un cartelito, vendo armas nucleares. Esto se Bueno, negociaba entonces están en otros circulando niveles. un montón de armas nucleares que no se, No que sabemos se si los- desconocen. que te lo ofrezcan no quiere decir que la vayas a adquirir. Pero si las adquirieron no se sabe. tampoco. Bueno, y también si hay las, un- claro, si también mira, las hay un adquirieron, caso no se Porque sabe. puede haber concreto. un montón de no declaradas también. Hay ¿no? un caso concreto que lo conozco bien, un español que va y compra material nuclear en Rusia para supuestamente vendérselo a un tipo que lo iba a llevar a Medio Oriente. Y bueno, la verdad es que el tipo era un hombre del BND y cuando el español ¿Qué volvía, es el BND? el Servicio de Inteligencia Alemán. Y lo detienen, el avión hace escala en Berlín y en el momento en que hace escala, entran y lo detienen, lo detienen con muestras y con un montón de cosas de material nuclear. Había fugas de material nuclear por todos lados. Bueno, ¿y cómo detuvieron a Monser Alcázar? Lo detuvieron personal creo que del FBI lo detuvieron haciéndose pasar por compradores de armas, creo, tengo entendido, y lo detuvieron. Bueno, Monser Alcázar es más confuso. Monser Ale. Alcázar trabajaba para varios servicios de inteligencia a la vez y tenía protección en España. Profe, entonces estamos hablando también de países occidentales. Monser Alcázar no involucrados. fue preso, siguió en España. Sí, No, que decime. estamos hablando también de Europa involucrada en todo esto. O sea, no es nada más el pobre. No, pero es que te puedo asegurar que había un montón de fugas. Mira, hay un caso concreto, un caso muy especial. Un tipo, un ruso, sale de Rusia con una pastilla de uranio. Le dicen que lo lleve a Suiza para certificar porque tenían una cantidad de uranio que se la querían vender a alguien. Sí. Ese alguien pedía una certificación. La certificación la hacían en Suiza. Entonces a este tipo le dan una pastilla del tamaño de una moneda para que la lleve a Suiza para convalidar de que es material nuclear. El tipo no tiene ni idea de lo que es. Se lo pone en el bolsillo de la camisa. ¿Sí? Y Sí. se va en tren. Y llega a Suiza y dice, quiero que me certifiquen una pieza de material. Le dicen, bueno, nosotros no lo hacemos, qué sé yo. Pero ¿dónde está el material? Yo lo tengo acá, le dice. ¿Eso es real? ¿Y, Te qué, puedo mostrar la foto, salió en los diarios, ¿y todo. qué pasó? ¿El tipo sacó una pastilla de uranio del saco? Sí. Pero murieron todos ahí. No, murió él. Claro. Claro, Murió él lo tenía encima. porque cuando lo fue a ver tenía una mancha roja y entonces, ¿sabés qué hicieron?
los suizos le dijeron, bueno, esto se lo confiscamos y váyase porque usted se muere. Y ni siquiera lo metieron preso porque el tipo tenía unos días de vida.